La suerte de Galarza estaba echada, su futuro político dependía de los votos. Aún así, asistió a esta sesión. Cuando llegó, saludó con todos sus compañeros. Muchos se le acercaron para brindarle apoyo. Durante la sesión, ella entraba y salía del hemiciclo legislativo. Mientras las bancadas se reunían, concretaban las últimas acciones, conversaban. En sus manos, Galarza tenía documentos que llegaron a varios legisladores. Las carpetas amarillas eran sus pruebas de descargo. Tras la lectura del informe, Raúl Tello, presidente de la comisión que la investigó, habló y defendió la decisión de la mayoría de una sanción administrativa por mal uso de la tarjeta. El asambleísta denunciante, en su exposición en la comisión multipartidista, no anunció ninguna prueba. Si esta asamblea el día de hoy no actúa en el marco de la ley, todos los asambleístas estamos expuestos. Lo mismo hizo Lourdes Cuesta, compañera de Galarza, mientras Amapola Naranjo explicó por qué realizó un informe de minoría que planteaba la destitución. La Asamblea Nacional sentó ya un precedente en el caso referente a la gestión de cargo público por parte de la ex asambleísta Norma Vallejo, caso en el cual la propia asambleísta Ana Galarza, comisionada, votó por su destitución en base a un audio filtrado. Después fue el turno de Ronnie Aliaga, asambleísta que denunció a Galarza y dijo que había contradicciones en todas las veces que ella se defendía. Por eso presentó una resolución para la destitución de Galarza por gestionar cargos públicos. El señor Rodríguez, conforme lo ha declarado bajo juramento, le ofrecieron al inicio de su relación laboral con la señora Galarza colocarle en otro despacho para que ejerza un cargo público dentro de la Asamblea Nacional. El ofrecimiento se consumó. Y fue el turno de Galarza. Ella un tanto diferente, su tono de voz fue muy pausado, suave, nada que ver con sus participaciones anteriores en el pleno. Incluso se esperaba que dé a conocer los nombres de personajes de gobierno y de periodistas que supuestamente querían su salida del Parlamento, pero no lo hizo. En medio de su defensa explicó que nunca gestionó el cargo de Lenín Rodríguez y reconoció que se equivocó tras usar la tarjeta electrónica, por lo que pidió disculpas. Seamos los primeros en respetar la ley, dejando a un lado cualquier tipo de presiones que puedan probablemente estar recibiendo. El informe de mayoría se votó, pero no se aprobó. Tuvo 47 votos negativos, 34 afirmativos y 43 abstenciones. Como no pasó, sometieron a votación la moción de destitución. Los correístas, moranistas, socialcristianos de Suma y algunos independientes dieron sus votos. La decisión se tomó y se dejó en firme. Ella se retiró del pleno luego de ser asambleísta por casi 21 meses. Las reacciones tras su destitución no se hicieron esperar. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a que cuando se presenten denuncias fundamentadas como esta en contra de la corrupción nosotros podamos actuar. Lo que pasó el día de hoy no fue una decisión sustentada en derecho, pero tampoco fue una decisión justa. Galarza se fue con su familia. Ella es la tercera asambleísta en ser destituida en este periodo legislativo, que aún no cumple ni su segundo año. En Quito, Andrea Samaniego, 24. Bueno, ese reportaje es de Teleamazonas. En su momento, esto fue lo que ocurrió con la asambleísta en ese entonces, Ana Galarza, que fue destituida por acusación de diezmos. En este reportaje no salió la persona que lo acusaba, pero sí hay uno donde justamente habla esa persona. Y sorprende que ahora la asambleísta Ana Galarza hable de pacto, de impunidad, de corrupción, de que se están adueñando de la justicia, cuando ella ha sido acusada de situaciones irregulares y que ella después se termina pidiendo disculpas en un video. Este video fue de última hora que lo pusimos en el orden, pero vale la pena recordar a la gente de los que hablan de impacto de impunidad, ¿quiénes son pues?
¿Quiénes son los que hablan de pacto de impunidad? Bueno, voy a dejar ese tema allí porque ya vamos a entrar con nuestra primera invitada, que es la arquitecta Pierina Correa. Vamos a hablar los próximos minutos sobre la coyuntura legislativa. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Bienvenida. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí durmiendo con lluvia y amaneciendo con lluvia. Hemos tenido varias intensidades, pero un gusto saludarte y compartir contigo. También quisiera comentar sobre lo que estabas hablando. Ese es el doble discurso y ella no solamente fue destituida por diezmos, ella recibió una acusación de uso doloso de documento público, que es incluso pues delito penal, ¿no? ¿En qué sentido? Su credencial, a nosotros cuando nos dan la credencial de asambleístas nos dicen claramente que es intransferible, que es para uso exclusivo de nosotros porque nos permite el acceso a diversos lugares de la Asamblea Nacional. Entonces, ella se lo daba al esposo y de lo que conozco, el esposo se paseaba por toda la Asamblea y accedía obviamente a diferentes lugares a través del uso de la credencial. Entonces, eso nadie dice, pero ahí está el doble discurso, ¿no? Cuando alguien quiere darse a impoluto, a perfecto, y resulta que tiene rabo de paja. En todo caso, ella es una de las asambleístas más envenenadas cuando se trata de hablar de estos temas en la Asamblea. Igualmente lo ha hecho en el análisis de las diferentes leyes, reformas a las leyes del COIP, que todavía no han sido dilucidadas, no han sido definidas, y siempre el argumento es la impunidad, ¿no? Entonces yo por eso en algunas ocasiones he dicho, hasta con media sonrisa, de que qué poder que nos dan y que le dan a Rafael Correa, porque se supone que todo lo que se hace en la Asamblea es apuntado a la impunidad de Rafael y los otras personas de nuestra organización política que de alguna u otra manera han sido afectados por, digamos que, deficientes procesos jurídicos o judiciales. Entonces, nosotros legislamos para todo el país y yo les digo, a ver señores, demos gracias de que nosotros no estamos en este momento involucrados en ningún proceso, pero puede pasarle mañana a ti, Jaime, a cualquiera de las personas que nos están viendo, y cuál es la parte de las funciones, obligaciones nuestras como asambleístas, justamente proveer de esas herramientas para que el derecho vaya en derecho, para que la justicia sea justa, para que todos tengan las debidas oportunidades e instancias de defender su inocencia, de proteger su inocencia, su integridad física, moral, su buen nombre, entre otras cosas. Y eso es para todos, o sea, no va con dedicatoria especialmente para ti, con mucho cariño, no, es para el uso de cualquier persona. Entonces, han hecho un buen trabajo, hay que reconocerlo, en el sentido de posicionar el tema de la impunidad. Hay gran parte de la ciudadanía que no se informa más allá de lo que le llega en redes sociales o en algunos medios que direccionan y ayudan a posicionar este tipo de eventos. Pero ya les digo, o sea, Rafael es, en su calidad de ciudadano, uno más de las tantas personas que han sido perjudicadas eventualmente por algún proceso mal llevado o direccionado. Y para eso también están las instancias internacionales de derechos humanos, como los comités de Naciones Unidas, la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hablar del continente, a la que todo ciudadano, cualquier ciudadano, tiene derecho a interponer su reclamo, y tampoco esto es una garantía absoluta de tener un pronunciamiento a favor del solicitante. Existe un cuerpo de magistrados que analizan la documentación ingresada y una serie de factores, y ellos se pronuncian en el sentido de si consideran que ha habido vulneración de derechos, de qué derechos y eventualmente acciones de reparación, o si no. Y si la respuesta es negativa, ahí quedó. Entonces, algo más que, y perdona si me adelanto eventualmente alguna pregunta, pero algo más que hay que aclarar, la Constitución ya habla de los convenios, los acuerdos y los tratados internacionales que requieren firma y reconfirmación. Y también habla de los instrumentos internacionales que solo requieren de firma, pero en cualquiera de los casos son de obligatorio cumplimiento, son vinculantes. O sea, no es que el Ecuador
puede decir, uy, no, este no me conviene, no lo voy a aplicar. Y también, por ejemplo, existe en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 658, la figura de revisión, que es un recurso extraordinario conjunto a la casación, es decir, sentencia y apelación corresponden a los recursos ordinarios en el ámbito penal, tienen que ser sobre pruebas y la sentencia están a cargo jueces y fiscales, y la apelación de la Corte Provincial. Si ya esto escala, incluso la Corte Constitucional recientemente incorporó una nueva figura en el ámbito penal que se llama el recurso de doble conforme. ¿Qué quiere decir esto? Si en una sentencia a mí me declaran inocente y luego la fiscal, porque no le gustó el resultado, apela, y en apelación la Corte me declara culpable, yo puedo acogerme al recurso de doble conforme que lo trata la Corte Nacional para que definan si pues soy culpable o inocente, o sea, en uno u otro sentido. Esos son los ámbitos ordinarios de la justicia penal. Los ámbitos de la justicia penal extraordinarios son la casación, que ya no revisa pruebas, documentos, sino procedimientos durante el juicio. ¿Okay? Y si la casación sale... Si no se violaron los derechos. Más que derechos, los procesos. O sea, si, por ejemplo, en el caso concreto que le quita el sueño a más de uno, el caso Sobornos, ¿qué pasó? Primero arrancó con una acusación de que se habían llevado en peso y se habían negociado a través de coimas y todo, 17 millones de dólares. De los 17 millones de dólares no apareció ni un centavo, no encontraron absolutamente nada. Se declaró el juicio del siglo porque contaba como acusados a un expresidente, a un exvicepresidente, a ministros, o sea, altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, y a importantes empresarios que por años habían hecho contratación pública. Por si acaso duró exactamente 8 meses y coincidencialmente se definió con sentencia ejecutoria en firme 3 días antes de que finalizara el periodo de registro de candidaturas para las elecciones generales 2021. Luego, ¿qué hicieron? Como no había los 17 millones de dólares, se agarraron, y lo ha repetido hasta el cansancio, hasta hace poco en una entrevista en Ecuavisa, la fiscal, que los $6.000, ¿de dónde provino este crédito de $6.000? Es como que usted en su radio, en su medio, se pone de acuerdo con sus colaboradores para llenar un chanchito, una alcancía, para que la fiesta de Navidad no requiera una cuota tan alta. Y en el ínterin, usted tuvo una necesidad, o alguien tuvo una necesidad y solicitó un préstamo. Eso le pasó a Rafael. Rafael, por alguna razón, se quedó sin liquidez y solicitó un préstamo de ese fondo de los empleados. O sea, no era dinero público en el sentido, no era dinero de la presidencia, sino de los empleados de la presidencia, los colaboradores de la presidencia que de manera voluntaria aportaban una semana $5, otra semana 10, lo que quisieran. Daban su cuota mensual. Sí, pero no era una cuota obligatoria, era un tema voluntario. Entonces a mucha gente se ayudó a partir de esos fondos, gente que acudía, que no tenía trabajo, que requería para una medicina especial que no había en tal o cual hospital, etc. Entonces él se quedó sin fondos, sin liquidez, y solicitó un préstamo de $6.000. Préstamo que fue y debidamente están registrados y en el banco constan en el registro de los microchips, no sé cómo se llaman, microfilms, los 12 cheques de $500 que él pagó y con los cuales saldó la deuda. Por lo tanto, pagada la deuda, no existe la deuda. Así de fácil, es un tema normal. Aparte, como eso tampoco podía ser sustentado, ahí vino el famoso cuaderno de la Hello Kitty, que ya la misma Pamela Martínez ha dicho que quiere ella hablar en público, decir cómo la fiscalía la obligó a hacer eso, porque no le cumplieron. No sé qué habrán acordado, pero ella se acogió. O sea, fiscalía le obligó a que escriba ese cuaderno. Es lo que ella ha manifestado y que quería decirlo en público. No sé cuál habrá sido el acuerdo de la cooperación eficaz. Aquí se ha prostituido la figura de la cooperación eficaz.
y porque no es propiedad privada del Ecuador, existe en todo el mundo. En Estados Unidos acabamos de ver unos procesos ahí en que se acogieron a la cooperación eficaz, que básicamente es una negociación de rebájame la pena que me vas a poner y yo delato a otras personas que intervinieron en el cometimiento de X y Z delito con suficientes detalles para eventualmente conducir a su convicción también. Ese es el concepto de cooperación eficaz. Como acá no había, porque no habían los 17 millones, no habían los $6.000, es que ella se pone a escribir el famoso cuaderno de Hello Kitty, al cual procesos que se violaron. Se pidió la auditoría forense de ese cuaderno porque en base a la tinta, en base al código de barras, recuerden que le arrancaron el código de barras, se puede conocer a través de técnicas forenses quién lo escribió desde la escritura caligráfica, son pericias caligráficas y la antigüedad de la tinta para saber cuándo se escribió y a partir del código de barras hasta cuándo fue y dónde fue fabricado ese cuaderno. ¿Me explico? Entonces a través de eso podían situar en tiempo y en espacio quién, cómo, cuándo y dónde. Eso se negaron a hacer, ahí hay una violación de procedimientos. Llevaron de Imbabura a Quito a un juez suplente para principalizarlo en Quito y que tratara este tema. Eso está específicamente prohibido por la ley. ¿Quién es ese famoso juez? Iván Saquicela, que luego también se demostró que en contubernio con la secretaria, amiga, no sé qué funcionaria era, habían escrito anticipadamente y se reían y se burlaban la sentencia, el texto de la sentencia, y este caballero, por decirlo elegantemente, fue luego premiado y se convirtió en presidente de la Corte Nacional. Entonces, como decía mi querida abuela, que era sabia, coincidencias en Pascuales. O sea, demasiada coincidencia para mi buen gusto, como digo yo. Entonces, al estar plagado, se me fue el término, se lo recusó, negada la recusación, se apelaron varios procesos, negadas absolutamente todas las apelaciones. Como estábamos en COVID, se convocaban audiencias virtuales, obviamente telemáticas, y resulta que el abogado defensor o no le informaban, o nunca le llegaba el código, el link, o tenía problemas para ingresar. Conclusión, le negaban el derecho a la legítima defensa que tiene toda persona que está siendo acusada. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia también y los derechos violentados? Entonces, eso es procedimiento. O sea, ya sentencia y apelaciones en base a prueba. A ver, aquí usted dice que el señor es culpable de malversar o qué sé yo, apropiarse de 17 millones. ¿Dónde están las pruebas de eso? Esa es la parte ordinaria. Claro. La parte extraordinaria. Porque no solamente lo que yo digo es suficiente para hacer una sentencia, me imagino, no soy abogado, pero deben de haber las pruebas. Es que por eso la parte ordinaria se basa en pruebas, en documentos, y hay la presunción de inocencia. Entonces, hasta que no estén evacuados todos los procesos, no puede quedar en firme o la culpabilidad o la inocencia. ¿Qué pasó acá? Aquí en nuestro país y en general, en el mundo entero, es la presunción de inocencia. O sea, usted me está acusando. Usted es el que tiene que comprobar lo que yo, según usted, he hecho o dejado de hacer. Aquí es al revés. Aquí es el acusado el que... La frase es, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Aquí en el Ecuador parece que todo el mundo es culpable hasta que se compruebe la inocencia. Y cuando se ha comprobado la inocencia, a nadie le importa ya, porque el morbo natural de la gente, más las redes que se prestan y los medios de comunicación que se prestan a posicionar ciertas posturas, ciertas ideas, muchas veces vencen y ya cuando se viene el veredicto final o la sentencia o lo que sea, o la declaración de inocencia o el archivo, ¿qué pasa? Ya a nadie le importa porque ya hubo el gustito del chisme, el cotorreo, la sobremesa. Entonces, lastimosamente así funciona acá. Pero bueno, vamos a los recursos extraordinarios. Casación. ¿Cuánto tomó el proceso de casación en el caso de Yamil Maguad? Más de 20 años. En
el caso de Rafael Correa 8 días exactos, porque había la consigna de impedirle su participación política en elecciones generales 2021. Esa es la realidad. Entonces, la casación ya dejó la sentencia ejecutoriada en firme. Por ejemplo, de Rafael se refieren como el prófugo. No, no es ningún prófugo. Cuando él salió del país fue en el 2017, junio, si no recuerdo mal, ovacionado, aclamado por una gran muchedumbre que lloraba porque él se iba, de ahí surge la canción ¿Por qué te vas? Y él dijo antes de salir, de dejar la presidencia, que por respeto a su esposa de origen belga, que lo había acompañado en el país más de 25 años, él iba a sentar su residencia temporal o a lo mejor de manera definitiva en este país. Sus hijos, adicionalmente, de los cuales se había perdido niñez y adolescencia, estaban estudiando en Europa, porque tienen la doble nacionalidad y son ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, por si acaso con becas por excelencia académica, porque mis sobrinos también son brillantes. Entonces, no huyó del país. La sentencia viene años después, 2021. Claro, y toda la persecución... Salir, como algunos le dicen, el prófugo, tenía que haber una sentencia para que tal vez que se haya escapado. Y que estuviera huyendo de la justicia. Recuerden que después de eso incluso regresó al país para luchar por el no en la consulta popular. Estamos hablando de 2018. Entonces, ¿de qué prófugo estamos hablando? ¿Y qué es lo que, y yo lo dije en mi presentación, en mi intervención en la asamblea, qué es lo que no sé si que me produzca risa o me produzca tristeza o vergüenza? Todo el mundo habla, la gente contraria, de manera especial los deconstruye, hablan del prófugo, de aquellas personas que quieren impunidad y todo, pero nadie tiene la valentía, por último, de decirlo con nombres y apellidos. O sea, todos los insinúan, todos los direccionan, y entonces le digo, por Dios, hasta en eso hay que ser serio. Si yo tengo algo sustentado, un conocimiento probado de una persona, yo lo digo con nombres y apellidos. Permíteme un ratito, por favor. Están aquí mis mascotas y están haciendo despertar. Ok, estamos dialogando con la arquitecta Pierina Correa. Ella es asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana y justamente estamos tratando un tema de cómo se dio este juicio al expresidente Rafael Correa. Algunos de los que lo acusan como prófugo, él no se fue sentenciado, a él lo sentenciaron después. Y fue el juicio más rápido, de una manera supersónica. Pero hay otros juicios que son tortugas, que tienen años y no hay sentencias. Pero en este caso fue supersónico. Fue el juicio más rápido, creo que ha tenido la justicia del Ecuador en toda su historia, con tal de no permitirle que participe en un proceso de elección, pues tenían que sentenciarlo lo antes posible, para evitar que él se inscriba como candidato a la vicepresidencia de la República. Esa es la realidad. ¿Se desconectó? Me avisa Jorge. Iba a corregir algo, la arquitecta se levantó y tal vez ahí hubo alguna desconexión del internet. Esperemos que pueda conectarse nuevamente. Pero bueno, vamos con la arquitecta Pierina Correa. Más adelante trataremos ese tema. Arquitecta, sí. Se nos fue la señal unos minutos. Sí, mil disculpas, Jaime. Lo que pasa es que estaba la puerta abierta y tengo un golden y un pequinés y resulta que se pusieron a jugar al pie mío. Entonces interrumpían. Mil disculpas con eso. Seguimos. Sí. Mira, entonces, lo que decía, se llegó a casación. En casación se ratificó la sentencia y quedó como ejecutoriada en firme. De ahí queda un último recurso de revisión que no tiene fecha de caducidad y se activa cuando existen nuevas pruebas, nuevos hechos, nuevas circunstancias que no hayan sido tomadas en cuenta, que no hayan existido en la parte de la justicia, de las etapas ordinarias, y que permitan pensar que la sentencia originalmente emitida pudiera ser equivocada.
Eso existe, hay 3 causales y está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, tenemos los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento. Aquí abro un paréntesis, existen 25 casos represados desde 1994. Aquí en Ecuador las sentencias de la Corte Constitucional son, de acuerdo a la Constitución, inapelables y de obligatorio cumplimiento. Y en caso de incumplimiento, hay el proceso de destitución del funcionario que haya incumplido la sentencia en base a los términos inscritos en ella. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿No te parece que ha pasado bastante tiempo desde 1994? 30 años. Para que no, Ese es paso tortuga, arquitecta, pero el tema del expresidente Correa es supersónico. Pero es que a eso voy, ¿no? O sea, por eso hice el hincapié de que ese caso fue bautizado como el caso del siglo por el peso político de las personas que estaban siendo acusadas. Sin embargo, tomó 8 meses exactos, desde el 8 de enero al 8 de agosto, ¿ya? Exactos, así, o sea, ni una hora más. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Ya tú tienes agotados las instancias a nivel nacional, excepto revisión, que puede ser en cualquier momento, cuando surjan nuevas pruebas. ¿Qué te queda hacer? Queda iniciar procesos en instancias internacionales si tú como ciudadano consideras que han sido vulnerados tus derechos. Aquí mencioné ya unos cuantos. Entonces, ahora, ingresar un documento, no es que yo hoy día lo ingreso por ventanilla de gestión documental y en 48 horas tengo la respuesta. Por si acaso aquí también hay el famoso silencio, cuando tú tienes un documento y después en institución pública y después de 15 días no te han respondido, el silencio administrativo, ¿ok? Pero acá no es que se toma un tiempo, porque hay procesos, hay etapas, hay fases y por supuesto hay una cola de personas o instituciones que han ingresado las solicitudes respectivas de revisión de sus casos, más allá de los casos que sean. Entonces, no es que yo ingreso la documentación y mañana van, ojo y revisen el material del programa políticamente correcto de Coavisa, de hace 2 o 3 domingos. La fiscal se permite decir que queremos sustentarnos en relatorías. Las relatorías no tienen el mismo nivel, existen, pero no tienen el mismo nivel de informes, recomendaciones o sentencias de las instituciones de la Corte del sistema de derechos humanos. Sin embargo, y hasta con muchos gestos, porque habla así, señaló que seguramente pues él con sus influencias, su influjo psíquico o algo por el estilo, iba a convencer a sus amiguis, poco menos, que le dieran un fallo favorable. Eso no funciona así, señora fiscal. Y es terrible. A la fiscal. Aparte de eso, o sea, desconociendo e irrespetando procesos que en su calidad de fiscal general del Estado debería respetar, que son las instancias internacionales, y nuevamente, también se refirió a que estos informes eran una violación a la soberanía ecuatoriana. Por eso, en mi intervención, doña Ana Galarza, que encima está en mi comisión en la Asamblea, ¿qué dijo? Que Rafael Correa es parte de los argumentos que han usado, ¿no? Que Rafael Correa despotricó contra el sistema interamericano, no contra el sistema, contra quienes estaban al frente de las instituciones que integran el sistema. Las instituciones no son malas per se, las hacen buenas o malas quienes acceden a ejercer las funciones respectivas. Es el mismo caso de la Fiscalía y ya les voy a indicar por qué. Entonces, Ana Galarza dijo que Rafael había dicho que era, pero la expresión de la más rancia derecha y que atentaban contra la soberanía. Entonces, por eso yo, delicada y educadamente, le recordé y le recomendé que escuchara la intervención de la fiscal, porque había dicho exactamente lo mismo en cuanto a la soberanía. Entonces ahí sí, ya con ironía le dije, ¿será que ya el influjo psíquico del presidente le está llegando a la fiscal, no? Arquitecta, entonces, ¿y por qué se preocupan tanto por el tema de revisión, la fiscal? Si ellos hicieron bien su trabajo, ¿por qué tienen que preocuparse tanto?
Esa es la pregunta del millón y hacia eso iba. Si yo he hecho bien mi trabajo, como ella señala, que fue contundente, limpio, transparente, etcétera, etcétera, sin embargo yo les he mencionado un par de irregularidades que se dieron, que son muchas por si acaso, fraude procesal de principio a fin. Entonces, ¿cuál es el temor? Más vale, yo me adelanto y les digo, señores, los invito a que vengan y revisen, ¿verdad? Es que ahí automáticamente se van contestando esas preguntas en el sentido de que algo mal hay por ahí que no quieren que se enteren. Ahora, le digo, no hay forma de negarse a recibir y aplicar lo que digan estos documentos, porque es vinculante, y no lo digo yo, lo dice la Constitución de la República, y es para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, en 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, nadie, ni en sus más dramáticos sueños, se imaginaba que se iba a vivir lo que se está viviendo hoy en términos generales con toda la justicia, porque Rafael Correa no es el único que reclama el tema de la justicia. Ayer tuvimos el juicio político a un vocal y a un ex vocal y a un ex vocal y expresidente del Consejo de la Judicatura, porque justamente se han dedicado a desmoronar, a desbaratar, a prostituir la justicia en nuestro país. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Sí, Rafael habló en su momento y se quejó del funcionamiento del sistema interamericano. Y entonces dicen, y ahora sí va, y ahora sí acude a ellos. Pero es que les voy a poner pues el ejemplo paralelo. ¿Quién no despotrica de la justicia en este país? Creo que todo el mundo. Hay jueces corruptos y encarcelados, sentenciados. Hay jueces que liberan a delincuentes que han sido capturados en flagrancia, y ahí está el reclamo de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los liberan a las 2-3 horas. Irónicamente, Iván Saquicela, irónicamente, que fue el juez que condenó a Rafael en el caso Sobornos, y que ya les digo, era suplente y fue principalizado desde ahí respetando la ley, es uno de los 3 jueces que le da poco menos que la libertad de Rasquiña. ¿Me explico? Entonces ahí uno dice, a ver, allá es asesinato, son delitos de otro tipo, pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Si el sistema de justicia está prostituido, está corrompido, ha cedido a la extorsión, extorsiona, el mismo juez, el mismo fiscal alterno de doña Diana Salazar es fuertemente cuestionado. No sé por si ahí el susurro que supuestamente le hacía Rafael a Pamela Martínez en una oficina al lado. Pamela nunca tuvo oficina al lado de Rafael, creo que ni siquiera en presidencia. ¿No será que también está funcionando entre ella y su alterno? Entonces, lo mismo que ella está diciendo se le puede revertir con facilidad. Pero, aunque yo no confíe en el sistema de justicia actual, ¿qué pasa si yo tengo que interponer una denuncia penal? ¿A dónde me toca ir? ¿A fiscalía? A fiscalía. A fiscalía, o sea, no hay otra. Entonces, por favor, hasta para argumentar cosas y querer atacar, hay que tener un poquito más de sustento. Así es que esa es la historia de esa parte. Sí. Con respecto, para cerrar, porque ya tengo al segundo invitado, con respecto al recurso de revisión, ayer conversaba yo con el doctor Juan Falconi, y él me decía que con la inclusión o no del artículo 5 en ese Código Integral Penal, igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacerlo, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. O sea, el Estado tiene que aceptar. Por eso es que al inicio de la entrevista te dije, la obligatoriedad por la vinculación, por ser vinculantes, de aplicarlos existe, está en la Constitución, no nos las hemos inventado, ¿ok? El recurso de revisión existe, artículo 658 del Código Integral Penal con sus 3 causales, no nos las hemos inventado. ¿Qué es lo que se quiso hacer? Dar una legitimidad, un canal para la implementación de esos pronunciamientos de obligatorio cumplimiento en caso de violación de derechos humanos como causal adicional para la revisión. Y te voy a decir otro tema más. Una de las cosas que más cuestionaban, una disposición única que se decía que los jueces que estaban a cargo de darle trámite a esto, si no lo hacían, debían ser destituidos. Por eso recalco, ¿cuántos años? 30 años, ¿verdad? Desde 1994 duerme el sueño de los justos, 25 causas que debieron haberse resuelto. ¿Quién responde por eso? ¿Quién se hace responsable por eso?
debe haber una sanción. Si localmente la Constitución dice que las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables y de obligatorio cumplimiento, y aquel que no cumpla puede ser causal de destitución, también pues en este caso debería aplicarse. Entonces eso es lo que estamos proponiendo. ¿A quién beneficia? Nosotros no sabemos si los fallos del caso interpuesto por Rafael en instancias internacionales va a ser a favor de él o no, porque son como 18 magistrados los que se pronuncian de diferentes países. Ellos tienen que analizar, ¿me explico? Entonces, por ahí va el temor de que se demuestre la inocencia de Rafael, todas las irregularidades que se hicieron con nombres y apellidos, quienes han sido los responsables del tema y eventualmente las sanciones que pudieran derivarse de eso, incluso juicios de repetición. En todo caso, eso es lo que hay que aclarar. En el caso de las reformas del COIP también está la preocupación del manejo que hizo el presidente Kronfle, presidente de la Asamblea. La moción, incumplieron los términos en que se había quedado para la moción que presentó Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia. Se aprobó otra moción que es de ADN, la vicepresidente de la comisión, pero ella divide en 4 bloques las reformas. Y en el bloque tercero pone las preguntas que podrían resolverse de la consulta popular y aquellos temas que son incómodos y que eventualmente recibirían una negativa por parte de los asambleístas. Entonces, ¿cuál es la jugada? No aprueban eso, de paso, como ahí están las preguntas de la consulta, no se aprueban y le dan paso a la consulta. Una consulta innecesaria que puede ser resuelta en la Asamblea, que puede ser implementada más rápidamente, que no le va a costar un centavo partido por la mitad al país, mientras que la consulta le cuesta 60 millones que podrían ser destinados a tanta gente que está siendo afectada. El presidente mismo lo dijo la semana pasada, el presidente mismo lo dijo, que él no estaba de acuerdo porque le quitaba fuerza a la consulta popular. Arquitecta, quiero agradecerle. Ahí está la razón del por qué oponerse a las reformas presentadas en el COIP, que por si acaso no todas las presentamos nosotros como bancada, que también eso quieren posicionar, y tampoco fue por concepto de impunidad, sino para fortalecer los derechos, la defensa, la presunción de inocencia de cualquier ciudadano ecuatoriano que se sienta afectado de alguna manera. Gracias, Jaime, por la oportunidad, siempre a la orden. Y es importante que la gente se informe para que pueda tomar las mejores decisiones. Gracias a la arquitecta Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando esta mañana aquí en Ecuador en directo.